Días, estudiantes de la institución educativa Escudo Fuerte. El día de hoy vamos a desarrollar el tema titulado Propiedades y clasificación de las proposiciones. ¿Ok? Estudiantes de secundaria del A2. Ya habíamos visto básicamente que era una proposición y que no era una proposición, ¿verdad? También cabe recordar de que dentro de las proposiciones o no proposiciones, para demostrar el carácter, si se considera una proposición, tenemos que demostrar si es verdadero o si es falso. Es lo único que va a determinar si es una proposición. También, por ejemplo, podemos recordar que las proposiciones se dividen en dos partes o dos formas, que estas vienen a ser las proposiciones simples o atómicas y las proposiciones moleculares o compuestas, ¿verdad? Ya sabemos que una proposición simple solo es un enunciado y no tiene ningún tipo de conector lógico, mientras que en las proposiciones compuestas es la unión de dos enunciados simples que van a formar una proposición molecular o compuestas y que ellas también tienen un conector lógico. Recordemos que dentro de los conectores lógicos tenemos, por ejemplo, la negación, tenemos la disyunción, la conjunción, el implicador y el replicador, y así sucesivamente, ¿verdad? Que van a ayudar a demostrar si es una proposición simple y qué es la diferencia de una proposición compuesta molecular. Ya tenemos las ideas básicamente en cuanto a ello. El día de hoy, como ya les repetía con anterioridad el tema, vamos a trabajar brevemente así. Primero vamos a tratar de relacionar la parte práctica y la parte teórica aquí en la información, ¿ok? Propiedades y clasificación de las proposiciones. Tenemos tres, por su cantidad, por su modalidad. Vamos a, vamos a desarrollar cuáles son las características más importantes que determinan o que hacen de que éstas sean tanto universales como particulares, singulares, apodícticas, asertóricas o problemáticas, ¿ok? Primero vamos a ver por su cantidad. Dice, por su cantidad tiene tres formas. Universal de las proposiciones. Primero estábamos por su cantidad, que eran universales, particulares y singulares. Las universales, por ejemplo, va a tratar de decir lo siguiente. Se afirma o niega del todo el conjunto de individuos comprendidos en el universo de un juicio. ¿Qué quiere decir? Que te está hablando de una totalidad. De todo, la totalidad, va el término redundante, es lo que va a demostrar si una proposición es universal. Por ejemplo, aquí tenemos todo sacerdote es teólogo, representa una proposición universal, al igual que ningún peruano es finlandés. ¿Por qué? Recordemos o recalquemos que aquí en la definición dice, se afirma o niega de todo el conjunto. O afirmamos o negamos. Por lo tanto, tenemos aquí el ejemplo de ningún peruano es finlandés. Otro ejemplo que demuestra también que una proposición sea universal es el perro es un vertebrado. Estamos hablando de una manera generalizada. Por ejemplo, vamos a situar tres ejemplos o tres ideas más. Podemos decir que todo humano es mortal, por ejemplo. ¿Ok? Por ejemplo, también podríamos situar que ninguna gallina vuela. Muy bien, perfecto. Y otro ejemplo también podríamos decir que eh, llevarlo más o menos a algo parecido. eh, los reptiles, los reptiles son vertebrados también, ¿verdad? Entonces ahí estamos demostrando de que una proposición, según su cantidad, recibe el nombre de ser universal cuando va a afirmar o va a negar del todo el conjunto, como aquí lo vemos ejemplificado. Ahora, la siguiente forma por la cantidad de una proposición es particular. Hablan de una parte. Muy bien, continuando ahora con la clasificación por su cantidad de las proposiciones, tenemos también que se les consideran como particulares. ¿Por qué? ¿Cuál es la característica fundamental que determina o que la diferencia de las demás es? Hablan de una parte de una categoría. La primera, por ejemplo, en las universales, hablaban del todo, pero aquí solamente van a coger una parte. Por ejemplo, situemos tres ideas, a ver, ya para poder diferenciar a
proposición universal de una particular. Dice primero, pocos intelectuales son técnicos. El pocos me hace referencia a algunos también. Entonces se va a considerar como una particularidad porque solamente está cogiendo una parte del todo, ¿verdad? Ahora, mientras que el otro ejemplo, algunos vegetales son comestibles, también la palabra algunos hace referencia a una parte. Por eso que lo va a diferenciar de una totalidad. Y el perro tiene sarna también. Por ejemplo, en la anterior idea mencionábamos que el perro es un vertebrado, ¿verdad? Pero ahí me está cogiendo un todo de una manera general, porque todos los perros sí son o pertenecen a la familia de los vertebrados. Mientras que, por ejemplo, aquí en las particulares, el perro tiene sarna. Un perro puede tener sarna, algunos pueden tener sarna, otros pueden tener sarna, otros animales pueden tener sarna. Entonces, el perro ya con el ejemplo de tiene sarna, por ejemplo, va a diferenciar de ser una totalidad, ¿verdad? Lo va a diferenciar porque aquí no necesariamente todos los perros pueden tener sarna, sino solamente algunos. Entonces, eso es lo que lo va a diferenciar de una proposición universal, ¿ok? Mientras que las singulares, por ejemplo, son individuales. Prácticamente lo que mencionan es el sujeto en nombre propio, ¿ok? A ver, tenemos aquí también tres ejemplos que pueden definir cuando una proposición es singular. Por ejemplo, el río Amazonas es el más caudaloso del mundo. Está tomando solamente a un sujeto. Mariátegui escribió la obra Los 7 ensayos de la interpretación de la realidad peruana. También está tomando solamente a un sujeto, ¿verdad? Entonces, miren, vemos la diferencia. Mientras que en una universal va a tomar el todo, el particular solamente una parte y el singular solamente al sujeto de forma individual. Eso es lo que va a diferenciar a la una del otro. Ahora, entonces estábamos, por ejemplo, por su modalidad. Hay tres modalidades, asertóricas, apodícticas y problemáticas. Las primeras, que son las asertóricas, por ejemplo, son conocidas también como empíricas o son conocidas como sintéticas. Estas tienen la característica de ser verificables. Vamos a ver tres ejemplos. Primero, el espárrago es uno de los productos peruanos de exportación. La onza de oro está por sobre los $1.500 y Aristóteles nació en Estagira, antigua Grecia. Entonces, estos tres enunciados o proposiciones se pueden verificar y si se pueden verificar, cumplen la modalidad de ser asertóricas, ¿ok? Ahora, tenemos las apodícticas, también conocidas como necesarias o forzosas. Tienen las características de que son demostrables, se pueden demostrar, valga el término, la definición que lo menciona. Por ejemplo, yo puedo demostrar estos tres enunciados. Los millonarios tienen dinero. X más y al cuadrado es igual a X al cuadrado más 2XY más Y al cuadrado. El implicador es un conector lógico. Entonces yo puedo demostrar estos tres enunciados y al ser demostrados tienen la modalidad de ser apodícticos. Y finalmente, por ejemplo, las problemáticas también reciben el nombre de plausibles o probables. Por ejemplo, si yo en un examen, en una práctica encuentro, son plausibles, estoy asumiendo de que son problemáticas. Me pueden dar con cualquiera de estas denominaciones y por lo tanto también van a cumplir el mismo rasgo, ¿ok? Por ejemplo, si su valor de verdad no se puede determinar inmediatamente, requiere más tiempo. Si el valor de verdad no se demuestra inmediatamente y va a requerir de mayor o de más tiempo, es la modalidad de ser problemática. Por ejemplo, tenemos aquí tres enunciados. Dice, dos tenemos. El PBI, que es el Producto Bruto Interno peruano, crecerá el 3% en el próximo año. Este año habrá un fuerte terremoto en el Perú. Entonces, ¿qué es lo que me está mencionando? Que es probable, que es plausible, que no necesariamente se puedan dar de forma inmediata, sino que requieran de mayor tiempo, ¿verdad? Entonces ya sabemos diferenciar por su modalidad y por su cantidad, cuándo es universal, cuándo es particular, cuándo es singular, cuándo es una asertórica, una apodíctica y una problemática. Espero que la información haya quedado claro y preciso. Cualquier consulta, ya saben, a mi WhatsApp personal. Luego les dejaré una práctica a estudiantes para que puedan complementar más la información